¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar este diplomado en epistemología. El día de hoy, como ayer, ya vamos a entrar en temas prácticos. Ayer platicamos un poco en qué consistía el pensamiento crítico. Siempre hay que ir más allá de lo que se tiene, hay que generar nuevas ideas, nuevos planteamientos. Y bueno, también revisamos el tema de la epistemología, que es una ciencia para generar también nuevas ideas y pues revisar lo que se tiene para generar y crear nuevos argumentos, entre otras cosas, ¿no? El día de hoy, entonces, vamos a ver ya directamente cómo está el sistema electoral jurídico en México, pero antes vamos a ver un poco qué sucede en otros países en el mundo para ver cómo pues la ciencia y la epistemología que genera nuevo conocimiento, pues al generarse nuevas interpretaciones sobre todo constitucionales y legales en el mundo y también en nuestro país, pues se han cambiado radicalmente los sistemas jurídicos y nace una figura muy importante en Europa, en Estados Unidos, Canadá y en países de Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo, pues nacen lo que llamamos tribunales constitucionales. Esto quiere decir, bueno, que tenemos nuevas instancias y tribunales en todo el mundo con mayores atribuciones. La epistemología nos dejó hasta acá, se generó nueva ciencia en el derecho, nuevo conocimiento, y al generarse nuevo conocimiento se crearon nuevas interpretaciones, y estas interpretaciones han generado que en el sistema jurídico, pues prácticamente en todo el mundo, pues se generen nuevas autoridades. Primero vamos a revisar cómo en Europa pues ya tienen un sistema jurídico muy avanzado. Tienen el sistema jurídico nacional. Cada estado en Europa tiene sus propias normas, su propio sistema jurídico, pero también en Europa tienen un sistema supranacional. Y este sistema pues va a revisar todos los sistemas jurídicos de los estados que forman parte de la Unión Europea. Y entonces, bueno, en Europa tenemos tribunales constitucionales como el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Federal Constitucional Alemán, el Consejo Constitucional Francés o la Corte Constitucional Italiana, etcétera, etcétera. Y todos estos tribunales pues van a revisar que dentro de sus estados, pues todo el sistema jurídico, todas las normas se ajusten directamente a lo que señalan sus propias constituciones. Pero además tienen una instancia en Europa que se llama la instancia supranacional. Esta instancia pues nos habla de que hay una segunda revisión sobre todo lo que las normas que se revisan por parte de un Estado nacional. Y esta segunda revisión pues es el derecho de la Unión Europea. En Europa tienen un derecho europeo o derecho primario, y bueno, ya se está hablando inclusive en Europa, en la Unión Europea, de tener pues una propia constitución europea. A la fecha en materia de derechos políticos tienen la Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. Pero ya se está hablando allá, ¿no?, de crear una constitución europea. También tienen su propio Parlamento Europeo, que obviamente crea legislación europea, y tienen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues es el tribunal que va a interpretar toda la legislación europea que se va creando por parte del Parlamento. Y este Tribunal de Justicia pues va a revisar que se cumplan con normas europeas más allá de lo que revisan los estados en cada una de sus normas secundarias. Entonces, la instancia supranacional, entonces, bueno, el sistema jurídico europeo es de los sistemas más avanzados en el mundo, porque tiene la doble instancia, primero la nacional y luego la supranacional. Es difícil entonces que un tribunal constitucional europeo pues sea la última palabra que se diga ahí, o sea, sus resoluciones sean definitivas e inatacables. En el caso europeo, pues todas las resoluciones de los tribunales constitucionales pueden ser revisadas por la instancia supranacional. Entonces, este es un modelo muy importante que se ha creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde nace ya muy fuerte la protección de los derechos humanos de todas las personas, de todos los europeos, todas las europeas, pues ya tienen
una protección muy amplia hasta que después se van creando poco a poco los tribunales constitucionales y luego finalmente se va creando la instancia supranacional para que haya una segunda revisión de todos los temas que se revisan, ¿no?, en los estados nacionales en Europa. Ese es uno de los modelos que podemos seguir en México o no podemos seguir en México, ¿no? Pero bueno, como ya vimos, la epistemología, ¿no?, el nuevo conocimiento en Europa, pues se ha desarrollado desde el siglo pasado de una forma muy importante hasta llegar a estas instancias donde tenemos una instancia supranacional, una instancia revisora de lo que sucede en los estados nacionales en Europa. También en Europa tienen otro tribunal muy importante, que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Este tribunal también va a revisar muchos temas relacionados con los derechos humanos de las personas europeas, incluyendo también, obviamente, los derechos políticos en todas esas naciones, ¿no? Donde, pues si yo como ciudadana o como ciudadano europeo no estoy de acuerdo con una resolución dentro de mi estado o no se me ha protegido mi derecho, en este caso político, de una forma clara dentro de mi estado, pues puedo acudir a una segunda instancia. Esta segunda instancia es la Corte Europea de Derechos Humanos. El problema que tiene esta Corte es que, bueno, sus resoluciones no son vinculantes, simplemente resuelve tratando de decirle al Estado nacional, pues, que debe proteger una serie de derechos humanos, entre ellos los políticos. Pero ha emitido muchas sentencias este Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy importantes, donde se habla de criterios también en los cuales se protegen derechos humanos, entre ellos los derechos políticos. Por eso otros países en el mundo revisan las sentencias de esta Corte Europea de Derechos Humanos, pues para ver qué criterios están resolviéndose conforme a la protección de los derechos humanos, incluyendo también, como decía, los derechos políticos de las personas. Bueno, esa es la instancia europea, ese es el modelo europeo, ese es el sistema jurídico que se tiene en Europa. Acá de este lado, en América, tenemos otro sistema distinto. En el norte, en Canadá y Estados Unidos de América, siguen el sistema anglosajón. El sistema anglosajón es un sistema de los más eficientes desde mi punto de vista en el mundo, ¿no? Porque en el sistema anglosajón, la legislación, el sistema jurídico se basa conforme a los precedentes que van emitiendo sus propios tribunales. Por ejemplo, la Corte de los Estados Unidos de América, pues todas sus resoluciones son con base en los precedentes que la misma Suprema Corte de Estados Unidos de América va emitiendo. Por ejemplo, en el Reino Unido, pues en Inglaterra no tienen constitución, también todo es conforme a precedentes. Y también en el Tribunal Constitucional de Canadá también todo se rige conforme a precedentes. Entonces, ojo, en el sistema anglosajón no les gusta, nunca les ha gustado someterse a un sistema supranacional. En Estados Unidos, la última instancia es lo que diga la Suprema Corte de Justicia de ese país y no se someten a tratados internacionales, no se someten a una instancia supranacional. Todo debe quedar ahí dentro de su país. Y bueno, es otro sistema muy distinto, a diferencia del sistema europeo, que todo lo revisa una instancia supranacional, tribunales internacionales. Acá en Estados Unidos la base son los precedentes de la Suprema Corte de ese país. Así sucede, ¿no?, en el sistema anglosajón. Entonces, otro sistema totalmente distinto. La epistemología aquí aplicó en forma distinta, se genera nuevo conocimiento, nuevos aprendizajes, nuevas modificaciones, pero finalmente no se obligan con la instancia internacional. Es otra forma de ver las cosas. Y bueno, también la Suprema Corte de Estados Unidos de América pues protege derechos humanos, entre ellos los derechos políticos, y tiene criterios y precedentes muy importantes, protectores de derechos humanos. Pero es el siguiente modelo. Y bueno, fíjense cómo se va generando nuevo conocimiento y nuevos sistemas jurídicos
en el podemos irnos al sistema anglosajón, donde los tribunales de esos estados, de esos países son la última instancia, o podemos irnos al sistema tradicional europeo, donde tienen tribunales constitucionales, pero sus sentencias las pueden revisar tribunales internacionales, ¿no? Lo que llamamos la doble instancia. Y entonces luego llegamos a nuestro país y en nuestro país pues tenemos un poco del sistema europeo, también tenemos un poco del sistema anglosajón. En nuestro país tenemos de los dos y se ha generado conocimiento tratando de pues, aplicar un poco del sistema europeo y también aplicar un poco de las normas del sistema anglosajón. Y todavía en México lo hacemos un poco, el tema un poco más complejo, porque en México además tenemos que revisar lo que dicen dos tribunales constitucionales en nuestro país, ¿no? En México tenemos dos vías distintas, dos tribunales constitucionales distintos y pues tenemos que atender a ellos dos. Entonces, fíjense, el modelo mexicano pues, tiene partes del modelo europeo y tiene partes del modelo anglosajón, ¿no? El modelo mexicano nos dice pues, que tenemos dos tribunales constitucionales en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que sucede en muy pocos países en el mundo sí sucede en México, que tenemos aparte otro tribunal constitucional, que es el Tribunal Electoral, un tribunal especializado, con jurisdicción especializada, que va a atender solamente la materia político-electoral, solamente va a atender asuntos políticos, ¿no? Y bueno, ahí están los dos, es un híbrido el que tenemos en México, que no hay otro modelo en el mundo parecido a este. Y entonces, bueno, vienen visitantes extranjeros, ¿no? A nuestro país y revisan este modelo y les llama mucho la atención. Inclusive se ha revisado y se ha cuestionado muchas veces si el Tribunal Electoral, pues es un tribunal constitucional. Pero uno de los elementos que lo hace un tribunal constitucional es que la propia Constitución dice que tiene jurisdicción constitucional. Es decir, que el Tribunal Electoral puede aplicar normas. Pero además, la propia Constitución también señala que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. ¿Eso qué quiere decir? Que pues es un tribunal constitucional porque no utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las sentencias que emite el Tribunal Electoral no son revisadas por el Supremo Corte de Justicia de la Nación. Entonces tenemos dos tribunales de última instancia, dos tribunales autónomos independientes que interpretan directamente la Constitución, pero que además nadie las revisa. Las sentencias de la Suprema Corte nadie las revisa y las sentencias del Tribunal Electoral tampoco nadie las revisa. Entonces, si aquí entramos de frente al tema de la epistemología, de generar nuevo conocimiento, pues en México hemos llegado a generar nuevo conocimiento, nuevos modelos, y tenemos un modelo jurídico, un sistema jurídico, pues muy particular, que lo siguen revisando, les digo, en el mundo, porque no entienden, ¿no? Porque en México no tenemos solamente un tribunal constitucional, como lo hacen todos los estados democráticos en la mayoría de los países en el mundo, sino en México tenemos un modelo con dos tribunales constitucionales y un modelo que solamente va a revisar temas político-electorales, que será el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, ese conocimiento se ha formado aquí en México. Las legisladoras y los legisladores han reformado constantemente la Constitución para proteger este modelo. Y teniendo este modelo, pues partimos también donde se sigue generando nuevo conocimiento, se sigue aplicando este tema directamente de la epistemología del nuevo conocimiento, pero pues también acuérdense, como les dije, cuando hablamos del pensamiento crítico, pues tenemos que hacernos varias preguntas y varios cuestionamientos para mejorar el sistema, ¿no? La primera pregunta que nos podemos hacer, ya lo platicamos ayer, con los propios filósofos de la antigua Grecia se lo hacían, pues hay que hacer cuestionamientos.
hay que criticar el sistema para mejorar ese sistema, el que tenemos pues de entrada en nuestro país, ¿no? La primera pregunta es, pues si está bien nuestro modelo. La primera crítica o el primer cuestionamiento para generar un pensamiento crítico es si está bien el modelo. Porque bueno, en materia electoral, el modelo mexicano nos dice pues, que tenemos dos autoridades completas, dos tribunales constitucionales y ambos tienen competencia en materia electoral. Entonces ese modelo se tiene que revisar y ver hasta dónde seguir continuando con ese modelo. Sí, Aldo, adelante, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, maestro. Ahora que toca este tema, que es muy relevante, quería preguntarle si usted considera que los legisladores y las autoridades que han legislado en este tema se han hecho las preguntas correctas para reformar nuestro sistema jurídico mexicano. Sí, muchas gracias, Aldo, por tu pregunta y por tu participación, que es muy interesante. Pues fíjate que a partir de 1990 que nace una reforma electoral, como platicamos ayer, muy importante, donde con esa reforma electoral del 90 nace el IFE y nace el Tribunal Electoral, pues sí se hicieron los cuestionamientos suficientes para crear una nueva figura, un nuevo sistema directamente señalado con el poder electoral. Hay que acordarnos que en el proceso electoral, en la elección presidencial de 1988, pues generó muchas problemáticas. Acuérdense cómo lo platicamos, se dijo que se cayó el sistema. Unos decían no se cayó porque ya no habló, otros decían no se cayó porque se apagaron los datos. Se cayó unos momentos el sistema y volvió a prender el sistema con diferentes datos. La autoridad electoral en ese 1990 se defendió y dijo, no, pues ¿saben qué? Ahí están las boletas, las pueden contar. Pero fue un proceso muy cuestionado. Todavía en 1988, en esa elección presidencial, las elecciones las calificaban y las revisaban pues, el Congreso de la Unión. Las legisladoras y los legisladores eran quien tomaba la última decisión. Y entonces empezó este tema, ¿no?, que vimos ayer del pensamiento crítico, como muy bien dice Saldo, empezaron a hacerse preguntas, ¿está bien el sistema o no está bien nuestro sistema? Y se llegó a la conclusión en ese 1990, en una reforma constitucional, llegaron a la conclusión todo el Poder Legislativo en su conjunto, el Senado de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y también los congresos estatales, discutieron, se hicieron preguntas, cuestionaron el sistema y lo cambiaron radicalmente. Esa fue una gran reforma y fíjense, no nos pasó lo que nos está pasando ahora, que no nos ponemos de acuerdo entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En ese tiempo, 1990, sí fue una reforma donde todos los partidos políticos, vía sus grupos parlamentarios, ¿no?, en el Congreso de la Unión, se pusieron de acuerdo, se hicieron las preguntas que se tenían que hacer. ¿Está bien el sistema? Todos contestaron, no, el sistema no está bien. Hicieron crítica al sistema y lo cambiaron radicalmente. Y entonces en 1990 dijeron, pues ya no va a ser, ¿no?, el Poder Ejecutivo el que organice las elecciones y ya no va a ser el Poder Legislativo el que califique las elecciones. Vamos a crear los órganos necesarios que se encarguen de las elecciones en nuestro país. Y en su caso, de la protección de los derechos políticos, que también no teníamos una protección, porque se hicieron las preguntas que nos hicimos ayer. ¿Quién protege mis derechos políticos antes de 1990? Pues no teníamos en realidad un tribunal jurisdiccional que protegiera nuestros derechos políticos antes de 1990. Pues con todo este pensamiento crítico de 1990, pues nace el IFE y nace el tribunal. El IFE, pues que es un Instituto Federal Electoral autónomo, y lo decía ya la Constitución desde 1990, será el encargado de organizar las elecciones federales en nuestro país. Y también nace el TRIFE, Tribunal Federal Electoral, que también lo decía nuestra Constitución en 1990, será un tribunal de carácter jurisdiccional. Y algo que llamó ya mucho la atención desde 1990 es que ya decía la Constitución
este tribunal electoral emitirá sentencias en algunos casos que serán definitivas e inatacables. Y entonces empezaron a generar nuevamente preguntas, atendiendo al pensamiento crítico, por qué había un nuevo tribunal que solo se dedicaba a la materia electoral y que sus sentencias fueran definitivas e inatacables. Y siguió este tema, ¿no?, de la epistemología, de generar nuevo conocimiento, de hacernos las preguntas constantemente, y se siguieron haciendo preguntas hasta que llegamos a 1996. En la siguiente reforma, también una reforma muy interesante del Poder Legislativo, donde las preguntas que se hicieron de 1990 a 1996 es: ¿qué pasa con la justicia electoral en las entidades federativas? Fíjense, todo es a partir de cuestionamientos, todo es a partir de preguntas, todo es a partir de nuevas ideas, ¿no?, como lo platicamos ayer. Así se van creando los modelos jurídicos, como nos dijeron los griegos hace muchos años, ¿no? Hay que debatir, hay que cuestionarnos, hay que criticar, hay que preguntarnos por qué están así las cosas y cómo las podemos mejorar. Y como lo vimos ayer, ¿no? No solamente en un tema electoral, sino todo eso es en lo académico, hasta en lo personal. Todos los días nos tenemos que preguntar si vamos bien o no vamos bien y cómo podemos mejorar, haciéndonos preguntas todos los días, ¿no? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Hizo bien esto? ¿No lo hice bien? ¿Estoy aquí en esto o no estoy aquí en esto? ¿No? ¿Por qué? Eso es el pensamiento crítico. Entonces, en 1996, con todas las preguntas que se hicieron de 1990 a 1996, el Poder Legislativo dijo: bueno, ¿y qué pasa en las entidades federativas? ¿Qué pasa con la justicia electoral en las entidades federativas? Pues no hay justicia electoral, ¿no? Lo mismo que pasaba a nivel federal, donde nace el IFE para organizar las elecciones, pues el Poder Legislativo dijo: vamos a ver qué pasa en las entidades federativas, pues que los gobernadores organizaban las elecciones. Y la segunda pregunta que se hicieron de 1990 a 1996: ¿y quién califica las elecciones en las entidades federativas? Y la respuesta fue: los congresos estatales. Es decir, las diputadas y los diputados de los estados calificaban las elecciones de la gobernatura, de ayuntamientos y de diputaciones locales. Entonces se decidió también, con un pensamiento crítico muy importante, el Poder Legislativo en 1996 decidió incorporar dos figuras también en las entidades federativas. Con la reforma de 1996 se dijo: bueno, vamos a crear institutos estatales electorales en las 32 entidades federativas y vamos a crear tribunales electorales estatales en las 32 entidades federativas. Entonces, el modelo que nació en 1990 a nivel federal se plasmó en todas las entidades federativas en 1996 a nivel local, también generándose estas preguntas: ¿qué pasa con la justicia electoral en los estados? Y entonces también fue muy importante esta reforma de 1996, porque a partir de ahí todos los estados en el que ustedes estén o en la Ciudad de México, pues van a ver que hay un instituto estatal electoral que organiza las elecciones y un tribunal electoral estatal que revisa todas las actuaciones de ese instituto, de los partidos políticos, de las candidaturas y de la ciudadanía por motivo de las elecciones locales. Pero luego también se hicieron otras preguntas muy importantes, ¿no?, que generaron este sistema que tenemos actualmente. Acuérdense que históricamente la Corte no quería revisar temas electorales, no le interesaba la materia político-electoral. ¿No? Si ustedes iban a la Corte, todavía si iban a la Corte en 1990, la Corte contestaba: aquí no revisamos temas político-electorales. Si se te está vulnerando algún derecho político, pues tienes que irte al TRIFE. Todavía en 90. Antes del 90 ni al TRIFE podíamos ir porque no había TRIFE. Entonces, antes del 90, pues no podíamos ir a ningún lado en realidad. No había un tribunal que protegiera nuestros derechos políticos.
Así de grave estaba el asunto, ¿no? Y se hizo la pregunta, ¿y por qué no hay un tribunal que proteja nuestros derechos políticos? Y nace el Tribunal Electoral en 1990. Pero después viene la reforma esta que platicamos de 1996, pero antes de esta reforma electoral también se reformó todo el Poder Judicial Federal. Con la entrada de un nuevo presidente, Ernesto Zedillo, en 1994, ese nuevo presidente se hizo varias preguntas también. Revisó el modelo y dijo, no, fíjense la importancia de esa reforma de 1994. El presidente Ernesto Zedillo presentó una iniciativa al Poder Legislativo y les dijo, ¿saben qué? Quiero cambiar completamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero hacer un órgano con menos integrantes, menos ministras y menos ministros, menos salas, pero que sea un órgano constitucional, un verdadero órgano de última instancia y un verdadero tribunal constitucional. Y entonces también, no pasó lo que está pasando ahorita, se pusieron de acuerdo en el Poder Legislativo y aprobaron una reforma constitucional en 1994, donde acuérdense, bueno, quizá no se acuerdan, nunca lo vivieron, pero antes de 1994, la Suprema Corte se integraba en 5 salas. En cada sala había 5 ministras o ministras, entonces eran 25, más el presidente, eran 26. Viene la reforma de 1994 y con esta reforma se dice, no, vamos a hacer más pequeña la Suprema Corte, van a ser solo 2 salas que se integren con 5 ministras o ministros y el presidente o la presidenta de la Corte. Eso pasó en 1994. Pero también en 1994 se dijo, ya va a ser el tribunal, perdón, la Suprema Corte, ya va a ser un tribunal constitucional. Y se le dieron atribuciones para que ejerciera jurisdicción constitucional. Es decir, para que la Suprema Corte pues revisara todas las normas frente a la Constitución. Y las normas que no fueran conformes a la Constitución, pues declarara su invalidez. Y entonces nacen las controversias constitucionales y también nace una figura muy importante que se llama las acciones de inconstitucionalidad, donde la Corte puede declarar la invalidez de una norma cuando se advierta que esa norma es inconstitucional. Pero ¿qué creen? En todas las materias, menos en la electoral. Y entonces otra vez, ¿no? El pensamiento crítico. Y se hicieron las preguntas, ¿y por qué la Corte no tiene competencia en materia electoral? En 1994. Y se dijo, no, eso que lo haga el TRIFE, eso que lo haga el TRIFE. Pero resulta que el TRIFE en ese tiempo, 1994, no era un tribunal constitucional. Entonces, en materia electoral, en materia de protección de derechos políticos, no teníamos un tribunal constitucional. Esa era la pregunta. Entonces, ¿cuál es el tribunal constitucional que va a proteger mis derechos políticos? Fue la pregunta que se hicieron en 1994. No hay. Y luego viene entonces 1996, la reforma electoral, donde se incorporan, como vimos, institutos y tribunales en las 32 entidades federativas, pero también le dijeron a la Corte, el Poder Legislativo en 1996, ¿sabes qué? Ya vas a tener competencia en materia. No, pero que a mí no me gusta eso, que eso no le corresponde a un tribunal como la Corte. Pues sí le va a corresponder. Y entonces se le dieron atribuciones de Tribunal Constitucional en materia electoral a la Suprema Corte, porque nace la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Entonces, fíjense, en 1996, pues las ministras y los ministros de la Suprema Corte tuvieron que entrarle de lleno a la materia electoral. Tuvieron que analizar todas las normas electorales, todo el sistema jurídico electoral, porque ya eran competentes en materia electoral. Poner en su competencia las acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, se dijo, ¿no? En 1996, en la Constitución, las acciones de inconstitucionalidad no las va a resolver el TRIFE. Las acciones de inconstitucionalidad las va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se trate de materia electoral.
Y a partir de esa fecha, pues constantemente llegan acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que tiene que revisar la Corte. Como está sucediendo actualmente con el Plan B, ¿no? Esas reformas electorales del Plan B, que fueron 6, ya la Corte declaró la invalidez de 2 y está analizando otras 4. Pero por lo que parece, esas 4 también, en su momento, si asumen los mismos criterios, van a ser inconstitucionales porque el procedimiento para realizar el Plan B pues no cumplió con lo que dice la ley y entonces es un procedimiento inconstitucional porque esas normas se aprobaron, como se dice, no en fast track, en un solo día. Se aprobaron las últimas 4 leyes electorales. Bueno, se reformaron 3 y se aprobó una ley electoral. Y entonces se dijo, no se puede hacer eso en un día. No se cumplieron con los procesos que marca la ley de primera lectura, discusión de las normas, segunda lectura, discusión de las normas y luego y eso lleva por lo menos 3, 4, 5 días. Se hizo en un solo día. No se cumplieron con las etapas, con los plazos para una norma. Y entonces la Corte ya dijo, las primeras 2 leyes son inconstitucionales, porque no se cumplió con este procedimiento. Y como tampoco se cumplió con el procedimiento en las segundas 4 leyes que aprobaron el Plan B, pues lo más seguro es que en un futuro la Corte se pronuncie y nos diga, pues quizá, no sabemos, hay que verlo, pero nos diga, pues también las 4 que están en revisión del Plan B electorales, pues también seguro es que diga que son inconstitucionales. Al menos está en este momento la Suprema Corte discutiendo. Pero bueno, en 1996 que nacen las acciones de inconstitucionalidad, otra vez hicieron varias preguntas. Y como dice aquí Aldo, hay algunas preguntas que no se han solucionado. Sí están las respuestas, pero tenemos varias respuestas y esas preguntas no se han pues solucionado sus respuestas, ¿no? Fíjense, nace entonces las acciones de inconstitucionalidad en 1996 en materia electoral, pero lo primero que dice la Constitución es para que se declare la invalidez de una norma electoral, se necesitan 8 votos de 11 ministras y ministros, porque acuérdense que las acciones de inconstitucionalidad no las resuelve una sala de la Corte, las resuelve el Pleno de la Corte, que son 11, ¿no? Entonces dice, para que se pueda declarar la invalidez de una norma electoral, necesitamos por lo menos 8 votos. Y eso es un tema que pues también ahí se ha aplicado mucho el pensamiento crítico y se ha cuestionado y cuestionado, ¿y por qué 8 votos? ¿Y por qué 8 votos? Si son 11 ministras y ministros, pues tendría que ser la mayoría simple, tendría que ser 6. Porque otra pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si son 8 votos? ¿Por qué le pusimos en México mayoría calificada en la Constitución? Si son 8 votos, fíjense lo que puede pasar. Pues que 7 ministros o ministras digan que la es inconstitucional y declaren su invalidez, pero 4 digan que es conforme a la Constitución y no se declare su invalidez. Si 4 dicen que es conforme a la Constitución y 7 dicen que es inconstitucional, pues van a ganar los 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? No, otra pregunta que nos han hecho en muchas partes, sobre todo visitantes extranjeros, nos dicen, oigan, es que su Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, pues ahí muchas veces gana la minoría, porque si 4 ministras o ministros dicen la es conforme a la Constitución, pues perdieron los 7 que dijeron que es Constitución. Y ya hemos tenido muchos casos así, donde la votación es 7 a favor, 4 en contra, y ganaron los que votaron en contra porque la ley dice que tienen que ser 8 votos. Por ejemplo, hace 2 años se hizo una reforma a la Constitución, la reforma eléctrica, se modificó la Constitución, no estuvieron de acuerdo muchos con esa reforma eléctrica, esa reforma constitucional, impugnaron ante la Corte y el resultado en la Corte fue que 7 ministras y ministros dijeron que la norma era inconstitucional. Pero 4 dijeron que estaba bien, que era conforme a la Constitución, y ganaron esos 4 y perdieron los 7.
Entonces es un tema que se sigue revisando, porque a la fecha, pues las acciones de inconstitucionalidad nos dicen, si quieres, también en materia electoral, ¿no? Si quieres que se declare la invalidez de una ley electoral, se necesitan 8 votos. ¿Qué pasó en el plan B? Pues en el plan B se declaró inconstitucional las primeras 2 leyes electorales porque se alcanzaron 9 votos. Pero si 7 hubieran dicho la norma electoral es inconstitucional y 4 hubieran dicho no, es conforme a la Constitución, hubieran ganado esos 4. Pero bueno, en el caso del plan B, de la primera parte del plan B, pues se alcanzaron los 9 votos y por lo tanto esas 2 leyes se declararon inválidas, ¿no? Inconstitucionales. Ahora falta ver qué pasa con las próximas 4 leyes que se están revisando. Vamos a ver si se alcanzan los 8 votos o más, sea inconstitucional y se declare la invalidez de la norma. Pero el tema aquí es revisar esto de los 8 votos, que nació en 1996 en materia electoral, y pues se revisa. Hay quienes dicen hay que bajarlo a 6 votos, hay quienes dicen, y empieza la discusión, ¿no?, del pensamiento crítico, hay quienes dicen hay que dejarlos en 8, y yo he escuchado comentarios donde dicen no, deberían ser los 11. Si los 11 dicen que la norma es inconstitucional, entonces sí, pero si no son los 11, no. Entonces vean cómo tenemos diferentes facetas, diferentes opiniones, pero bueno, hasta ahorita la fecha son 8. El plan B se está revisando y necesita por lo menos 8 votos para que se declare la invalidez del plan. Entonces es el primer tema que se está revisando y se ha revisado durante varios años de las acciones de inconstitucionalidad. En materia electoral también, ¿no? El segundo tema de las acciones de inconstitucionalidad, que también se ha cuestionado y se ha discutido mucho, es que quienes pueden ir a la Suprema Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Y nos dice la legislación, pueden ir 2/3 de los senadores, senadoras, 2/3 de diputadas, diputados, otras autoridades y partidos políticos. Pero ¿qué es lo que sucede aquí con las acciones de inconstitucionalidad? Lo que pasa con las acciones de inconstitucionalidad es que no podemos ir la ciudadanía. Ciudadanas y ciudadanos, no podemos acudir a la Suprema Corte vía acciones inconstitucionales. Y como lo dijo Aldo también, pues aquí en estos temas se ha discutido esto también mucho, ¿no? Oye, pero ¿por qué? A ver, si yo soy ciudadano y se acaba de aprobar una norma electoral en mi estado y de alguna forma creo que esa nueva ley electoral me está afectando por cualquier tema que ustedes quieran, pues yo como ciudadana o ciudadano no puedo ir a la Suprema Corte a impugnar esa ley electoral. Y la Constitución es muy clara y dice, las ciudadanas y los ciudadanos, o candidatas y candidatos, pueden ir al tribunal electoral. Bueno, presuntos candidatos y candidatos, porque todavía no hay fecha para que sean candidaturas y se apruebe una ley electoral. Primero se aprueba una ley electoral y ya luego empieza el proceso electoral. Pero no podemos ir nadie de nosotros. Por mañana, por ejemplo, en Colima se aprueba una nueva ley electoral y dice, no, pues los requisitos para ser gobernador son 25 años de residencia. Y entonces yo a lo mejor estoy pensando, no, pues yo quiero ser gobernador de Colima, pero tengo 20. Se me hace que 25 años es inconstitucional. Esa nueva ley la voy a enviar ante la Corte, porque se acaba de... Pues no puede. Solamente podrían ir los partidos políticos. Pero las ciudadanas o los ciudadanos no pueden ir a la Corte. Entonces es otro tema que se tiene que revisar porque se dice que las acciones de inconstitucionalidad pues, no son medios de impugnación muy democráticos porque no podemos ir la ciudadanía. Entonces queda ahí una laguna pendiente en ese tema, porque bueno, pues sí, hay acciones de inconstitucionalidad y podemos impugnar o no la Constitución. Y la Corte puede decir, pues la norma es inconstitucional y se declara su invalidez, pero la ciudadanía no puede ir a esos temas. Y entonces surge otra pregunta también muy importante del pensamiento crítico.
Y entonces, ¿qué hacemos como ciudadanas y ciudadanos si vemos que esa nueva norma está vulnerando un derecho político de nosotros y no podemos acudir a la Corte? ¿Va a quedar vulnerado ese derecho político o qué vamos a hacer? Adelante, Ana, lo que escuchamos. Hola, maestro. Yo considero, al menos también en la actualidad y ante toda esta, vamos a decirlo, esta realidad jurídica y todos los problemas que se han estado planteando a los diversos tribunales, incluso desde los juzgados de distrito hasta, por ejemplo, ayer y que aún va a continuar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, replantearnos, como usted menciona, y preguntarnos si los medios de control constitucional que tenemos ahora son los más eficaces o si son los más eficientes o si es necesario volver a repensarlos, porque considero que al menos dentro de este sexenio se han planteado muchas cuestiones y muchas problemáticas jurídicas que nos hacen repensar, creo que esa protección, la protección que llegan a tener los tribunales y cómo permean para poder garantizar los derechos humanos. Yo considero que sí hace falta, por ejemplo, analizar un poco más las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad e incluso también el juicio de amparo, el interés legítimo o un litigio estructural, porque realmente considero que deberíamos abordar esa problemática. No sé qué considere usted, creo que deberíamos repensar los medios que tenemos para poder garantizar los derechos fundamentales. Sí, muchas gracias por tu participación. Me da mucho gusto que participes y además que, como lo platicamos ayer, seas un pensador crítico, tú mismo te haces las preguntas y nos haces las preguntas a todos nosotras y nosotros y eso es muy bueno, ¿no? Para la discusión. Exactamente es lo que se tiene que hacer siempre, no decir, bueno, así está el sistema y así nos quedamos, ¿no? Hay que hacernos las preguntas, hay que cuestionar el sistema, hay que criticar el sistema como vimos ayer para mejorar ese propio sistema, como lo vimos ayer, ¿no? La epistemología hay veces que decimos, pues es muy complicado, no se va a lograr, pero lo platicamos ayer, ¿no? Acuérdense, las vacunas de la pandemia, dijimos, no, pues todos los especialistas dicen que para tener una vacuna contra, no, el COVID y la pandemia se necesitan 5 años para crear esa vacuna, pero haciéndose cuestionamientos y cuestionamientos, los especialistas pues lograron tener una vacuna en. Lo mismo sucede aquí con el sistema jurídico. Hay que hacernos las preguntas como muy bien las hace Salto y preguntarnos cómo podemos modificar el sistema. Porque bueno, si no podemos nosotros ir como ciudadanas o ciudadanos a la Suprema Corte, ¿quién va a proteger nuestros derechos políticos en un determinado caso? Y fíjense lo que pasó. Vino después de ese 1996, pues empezaron esas preguntas. Oye, ¿quién va a proteger mis derechos políticos? No, si una norma es inconstitucional, pues no puede ir a la Corte, entonces esa norma va a seguir vigente o qué va a pasar con esa norma. Y entonces lo que hicieron las personas que no podían ir a la Corte, fíjense lo que hicieron, pues se fueron al tribunal. Cuando empezó el proceso electoral, por ejemplo, este caso que es hipotético, ¿no? Pero 25 años de residencia, pues no puedo ir a la Corte. Bueno, pero quiero ser candidato a gobernador de Colima y tengo 20 y la ley dice 25 y ya no puedo impugnar esa ley ante la Suprema Corte. Bueno, me voy al tribunal cuando sea la etapa de registros. Entonces llegaron a la etapa de registros, imagínense que se registren esa persona en el Instituto Estatal Electoral de Colima y les diga, oye, pues es que la ley dice 25 años, tú tienes 20, se niega tu registro. Entonces imagínense que luego vayan al Tribunal Electoral de Colima y le digan, oye, pues esa norma es inconstitucional. Y que el Tribunal Electoral de Colima le diga, no, pues es que ya se pronunció la Corte o no se pronunció la Corte y yo no tengo atribuciones para decirte si la norma es inconstitucional o no. Y por lo tanto, yo no puedo decir que la norma es inconstitucional y entonces son 25 años de residencia. Y como tú tienes 20, pues puedes ser candidato a gobernador. Y entonces me voy a la última instancia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y llego a este tribunal y le digo, oye, pues ¿sabes qué tribunal? Esa norma es inconstitucional.
Me está pidiendo 25 años, pero eso no es conforme a la Constitución. Al contrario, esta norma es contraria a lo que dice la Constitución. 25 años es excesivo. Si se piden mucho menos años de residencia para cualquier cargo, porque en Colima me piden 25. Eso es inconstitucional. Pero entonces, ¿qué hace a partir de esos casos que llegan al Tribunal Electoral? El Tribunal, fíjense, electoral empieza a hacer interpretaciones constitucionales. A partir de 1996, que no podemos ir como ciudadanos a la Corte, pues nos vamos al tribunal y el tribunal empieza a interpretar la Constitución. Y empieza a decir el tribunal, pues sí, esto es contrario a la Constitución, esto es contrario a los tratados internacionales también, no aplican los 25 años. Por ejemplo, caso. Y entonces imagínense que el Tribunal Electoral le ordena al Instituto Estatal Electoral de Colima, registra a esta persona, aunque tenga solamente 20 años de residencia, porque los 25 que dice la ley es contrario a la Constitución y contrario a los tratados. Y empezó a hacer eso el Tribunal Electoral, interpretar las normas legales frente a la Constitución. Pero viene otra pregunta, ¿y podía hacer eso el tribunal o no? ¿Tenía atribuciones el Tribunal Electoral para hacer eso o no? Y entonces la Corte le llevó una contradicción de criterios entre un tema que señalaba la Corte y otro el Tribunal Electoral. Y entonces por ahí del 2002 se resolvió esa contradicción de criterios y le dijo la Corte al Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer interpretaciones constitucionales. El único tribunal constitucional soy yo y tú no puedes interpretar la Constitución. Pero entonces la ciudadanía que iba al tribunal y los partidos políticos y las candidaturas no les pareció esa decisión de la Corte. Porque dijeron, bueno, si el tribunal no puede hacer interpretaciones constitucionales, pues ¿qué pasa conmigo, partido político? ¿O qué pasa conmigo, candidato o candidata? Si a la Corte no puedo ir. Y luego voy al Tribunal Electoral. Y resulta que la Corte le dice al Tribunal Electoral, tú no puedes hacer eso. Y entonces a mí, ¿quién me va a proteger mi derecho político de participar en una elección? ¿Y quién me va a poder decir, oye, los 25 años son inconstitucionales? Si no puedo ir a la Corte, sí puedo ir al tribunal, pero la Corte le dice al tribunal, tú no tienes esas atribuciones. Pues quedaba ahí una laguna muy importante de quién va a proteger los derechos políticos ya de las personas o de los partidos o de las candidaturas ya ha iniciado un proceso electoral. ¿De acuerdo? Si iniciado un proceso electoral, la Corte ya no tiene competencia en materia electoral. Todo lo que suceda durante el proceso electoral, el competente es el tribunal, pero imagínense que la Corte le dice al tribunal, tú no tienes atribuciones para hacer interpretaciones a la Constitución. Es decir, tú no puedes pronunciarte sobre 25 años o 20. No puedes pronunciarte sobre esa ley. No puedes decir, está bien, puedes decir, está bien 25 años o lo bajamos a 20, porque la norma es inconstitucional. Entonces quedaba el vacío ahí. No había protección de los derechos políticos vía una interpretación constitucional. Y entonces se preguntaron otra vez los partidos, bueno, ¿y quién va a proteger mis derechos? ¿Quién va a interpretar la Constitución? Pues eso pasó en el 2002 y pasaron así 5 años donde pues el tribunal no podía hacer interpretaciones constitucionales y la Corte no tenía competencia ya durante los procesos electorales. Y entonces viene la reforma 2007. Y como dice muy bien Aldo, perdón, aquí se perfeccionó un poco el sistema, pero nos quedamos a la mitad. Porque ¿qué pasó en 2007? Los partidos políticos dijeron, no, pues vamos a darle al Tribunal Electoral atribuciones de un tribunal constitucional. Vamos a darle al Tribunal Electoral atribuciones para que interpreten directamente la Constitución. Y entonces la Suprema Corte, perdón, entonces en una reforma que se dio muy importante en el 2007, se reformó la Constitución, se reformó el artículo 99 de la Constitución y se dijo a partir de ahí en la Constitución, el Tribunal Electoral, fíjense por qué tenemos que revisar este tema,
y tenemos que perfeccionarlo, porque se dijo en la Constitución en 2007, el Tribunal Electoral, todas sus salas, no solo la sala superior, sino todas sus salas, el Tribunal Electoral podrá inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Entonces ahí se quedó la Corte pensando y dijo, no, pues ya el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional. Ya no lo puedo impedir, ¿no? Y ya no lo puedo decir que no tiene esas atribuciones porque en el 2007 se dijo, ya el Tribunal Electoral puede inaplicar normas al caso concreto que se estimen inconstitucionales. O en su caso, convencionales, ¿no? Contrarios a tratados internacionales. Pero ¿cuáles son las preguntas que se hicieron desde ese 2007? Y como dice Aldo, nos la seguimos haciendo hasta el 2023. ¿Por qué se le dijo al tribunal, tú puedes inaplicar normas al caso concreto, no para efectos generales? ¿A qué me refiero? Si esa persona de Colima que quiere ser candidato a gobernador y la ley dice 25 años de residencia y él tiene 20 y estima que eso es inconstitucional, pues entonces puede venir al tribunal y decirle al tribunal, oye tribunal, inaplícame esa norma que habla de 25 años, que es inconstitucional. Lo constitucional son 10 o 5 o 3. ¿Y por qué eso es lo constitucional? Pues, por ejemplo, ¿cuánto se pide de residencia para una diputada o un diputado, para un senador o una senadora, etcétera? Imagínense, ¿no? Que se pida 6 meses de residencia, 1 año de residencia, 2 años de residencia. Oye, ¿por qué aquí en Colima piden 25? Pues eso está exagerado, ¿no? Ah, que para ser presidente o presidenta en otros países se piden 1 año de residencia. Los tratados internacionales hablan quizá de 1 año de residencia, no son puros supuestos, pero imagínense eso. Ah, en Colima le pusieron 25. Pues claro que en Colima es un exceso poner 25 años en la ley. Entonces yo me vengo al Tribunal Electoral y le digo, oye, esos 25 años que marca la ley y que me exige la ley son contrarios a la Constitución y son contrarios a los tratados internacionales. Y entonces el Tribunal Electoral tiene atribuciones para decir, sí, efectivamente, tienen razón, 25 años son contrarios a lo que dice la Constitución. Por lo tanto, te inaplico esa norma. Esa norma que dice 25 años para ti no aplica. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Es contraria a tratados internacionales. Entonces, declaro la inaplicación de esa norma, dice el Tribunal Electoral. Y como tú tienes 20, pues con 20 es suficiente porque la Constitución y los tratados internacionales hablan de 6 meses o de 1 año, de 2 años. Tú tienes 20, entonces es más que suficiente si el parámetro es de 1 o 2 años, ¿no? Imagínense. Y entonces dice el Tribunal Electoral, se declara la inaplicación de esta norma para esta persona, y entonces imagínense que le ordena al Instituto Electoral de Colima, regístralo porque tiene 20 años y es suficiente. Y lo tiene que registrar el Instituto Electoral de Colima para que participe como candidato. Pero ¿cuál es la pregunta que quedó ahí? Nada más le inaplicó la norma a esa persona, pero la ley sigue diciendo 25 años de residencia, porque la Constitución dice el tribunal solo puede inaplicar la norma al caso concreto y nada más. Entonces ahí es donde hay que perfeccionar el sistema. Imagínense que el Tribunal Electoral ya se dio cuenta que la norma es inconstitucional. Ya vio que es contraria a la Constitución el tribunal, ya vio que es contraria a tratados, ya vio que 25 años es exagerado, pero el Tribunal Electoral hasta la fecha no tiene atribuciones para decir se declara la invalidez de esa norma porque es inconstitucional. Como sí lo puede hacer la Corte, el tribunal no, el tribunal lo más que puede hacer es decir, no te la aplico a ti la norma porque es inconstitucional, pero sigue vigente y sigue aplicando para los demás. Y entonces, si yo no vengo al Tribunal Electoral, esa norma me va a aplicar, aunque sea inconstitucional, va a ser obligatoria y va a ser vigente. Entonces, como dice muy bien Aldo, no pensando en el pensamiento crítico, pues hay que platicarlo esto con el Poder Legislativo para que próximamente, en un futuro,
se tenga una reforma constitucional donde se le pueda decir al tribunal y ejercer este control constitucional que nos dice alto, sabes que tribunal ya vas a poder no inaplicar normas al caso concreto, ya vas a poder también en su caso quizá declarar la invalidez de una norma para efectos generales. Pero eso, ojo, todavía no lo tenemos. Necesitamos una reforma constitucional. Se abre la puerta más a la ciudadanía, por medios de información más democráticos, como muy bien decía algo, pues podemos modificar las acciones de inconstitucionalidad también para que podamos acudir las ciudadanas o los ciudadanos y presentar una acción de inconstitucionalidad. Muchos dicen, ay, pero ¿qué te activan 2,000 a la Corte? No le va a dar tiempo a la Corte de resolver 2,000 asuntos. Sí le da tiempo, porque si llegan 2,000 impugnando la misma norma, pues se acumulan las 2,000 demandas y se resuelven en una sola sentencia. O también podemos poner, oye, si quieres impugnar una norma ante la Corte, pues necesitamos 1,000 firmas de las ciudadanas y ciudadanos. Y entonces ya las ciudadanas o los ciudadanos pueden ir a la Corte e impugnar una norma electoral para que se declare su invalidez. Pero bueno, a la fecha no podemos ir ninguna ciudadana, ningún ciudadano a la Corte vía para presentar una acción de inconstitucionalidad en cualquier materia, incluyendo la electoral. Entonces, ¿cómo podemos perfeccionar el sistema? Aplicando el pensamiento crítico, ir más allá, generar nuevas ideas, nuevas conclusiones, generar nuevo conocimiento, como nos dice la epistemología, pues revisando el sistema. Y dos formas de perfeccionar el sistema es, primero, que podamos ir a la Corte las ciudadanas y los ciudadanos, y después que el Tribunal Electoral pueda declarar la invalidez de una norma para efectos generales. O hay otra posición. Hay quienes dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Si la Suprema Corte resuelve todos los asuntos, pues es muy complejo para la Suprema Corte todavía incorporarle la materia electoral. Y es muy complejo para la Corte que si tiene competencia para todos los asuntos, todavía darle la competencia electoral. ¿Por qué es complejo para la Corte la competencia electoral? ¿Y por qué la Corte nunca había querido tener competencia en materia electoral? Porque en la materia electoral los plazos se tienen que resolver, los asuntos se tienen que resolver en plazos muy breves. Todo lo que es materia electoral hay plazos para resolver. Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues obviamente las tiene que resolver la Suprema Corte antes de que inicie el proceso electoral. Antes de que inicien las elecciones, pues tenemos que saber cuál es la ley vigente, por ejemplo. Es lo que está pasando actualmente con el Plan B. Pues antes de que inicie el proceso electoral de la elección presidencial y todos los demás, pues tenemos que saber si el Plan B va a quedar vigente o no. Entonces la Corte ahorita está revisando 4 leyes electorales del Plan B y obviamente la Corte sabe que se tiene que pronunciar antes de que inicie el proceso electoral. Inclusive la ley dice 3 meses antes. No sabemos si se va a pronunciar la Corte 3 meses antes, pero por lo menos tendría que pronunciarse sobre la segunda parte del Plan B, pues antes de que inicie el proceso electoral, para tener certeza cuál es la ley vigente. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? En septiembre. Entonces, si la ley dice 3 meses antes no puede haber modificaciones a las leyes, pues tendría que resolver estas acciones de inconstitucionalidad y estos temas del Plan B, pues 3 meses antes. Entonces, si empieza el proceso en septiembre, pues agosto, julio y junio son 3 meses antes. ¿Qué nos dice eso? Que la Corte tendría que resolver en este mes de mayo todo relacionado con el Plan B. Ya resolvió sobre 2 normas, pero le falta resolver sobre otras 4. Resolver en mayo no sabemos, pero a lo mejor si lo resuelve en junio, julio, ya no son los 3 meses, pero por lo menos fue antes de que inicie el proceso electoral. Pero imagínense la Suprema Corte revisando 4 leyes electorales, solamente que se dedicara al electoral. Pero la Corte tiene asuntos penales, civiles, todo lo que ustedes conocen de la Suprema Corte, todas sus atribuciones. Entonces no le gusta por eso a la Corte la materia electoral, porque dice, hijo, tengo que sacar todo esto y en tal fecha. Pero además tengo todos estos asuntos de todas estas materias. Por eso hay quien dice también, bueno, que las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral pasen y las resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral.
que esa competencia de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral la asuma el Tribunal Electoral. Puede ser otra posición. Entonces, vean, ya con estas preguntas tenemos o podemos revisar tres respuestas. Uno, que las acciones en materia electoral, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, las resuelve el Tribunal Electoral. Puede ser un supuesto. Dos, que la ciudadanía pueda presentar acciones de inconstitucionalidad, no solamente los partidos. Y tres, como ya vimos, que el Tribunal Electoral pueda declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional o convencional esa norma, pero para efectos generales, no solamente para la persona que fue al tribunal. Todo eso se tiene que revisar en este modelo que tenemos actualmente del sistema electoral. Porque bueno, si no, ahorita la Corte está trabajando en marchas forzadas para revisar el plan B. Una vez que se pronuncie sobre el plan B, va a quedar vigente o no esa norma. Si el plan B no queda vigente, entonces entraremos al proceso electoral con las normas anteriores. Pero luego imagínense que también vamos a tener elecciones en el 2024. ¿En cuántas entidades federativas? Pues en todas. Entonces imagínense que se empiezan a impugnar electorales de las 32 entidades federativas. Es un supuesto, sí, que no se ha dado. Pero imagínense, antes de iniciar el proceso electoral en los 32 estados o 32 entidades federativas, imagínense que se impugnen normas de esas 32. ¿En qué momento nos ponemos para revisar todas esas normas que se están impugnando antes de que inicien los procesos electorales en las 32 entidades federativas? Y ya tuvimos un ejemplo en este año. Este año tenemos elecciones en Coahuila y tenemos elecciones en el Estado de México y ambas leyes electorales se impugnaron ante la Corte. Y la Corte revisó la nueva ley electoral del Estado de México y la Corte revisó la nueva ley electoral de Coahuila, pero eran dos y sí le dio tiempo a la Corte. Pero imagínense que el año que entra vamos a tener elecciones en 32 entidades federativas. Que se impugnen 20 leyes, le va a dar tiempo a la Corte de revisar esas 20 leyes electorales. Por eso insisto, hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Pues que esas atribuciones pasen al Tribunal Electoral. Hay quienes dicen, no, deben de quedar en la Suprema Corte, pero bueno, todos estos temas se están discutiendo. Pero ojo, otro tema, antes estos temas se discutían y entonces el Poder Legislativo le pedía opinión a la Corte y al Tribunal, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para esta reforma electoral? Y entonces ya la Corte le decía, pues yo opino esto, y el tribunal le decía, yo opino esto, y luego le preguntaban al INE, oye, INE, ¿y tú cómo ves una reforma electoral en este sentido? Y el INE contestaba y se ponían de acuerdo con los partidos políticos, los grupos parlamentarios, y teníamos una reforma constitucional en materia electoral. Así funcionaba el sistema desde la reforma constitucional de 1977. Se llegaban a acuerdos y se tenían reformas electorales. Pero ¿qué pasó ahorita? Ahorita no se está poniendo de acuerdo ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial. ¿Por qué no pasó el plan A? ¿Cuál era el plan A? Pues tener una reforma electoral a la Constitución y a la ley. Ese plan A que no pasó en esta época, siempre pasaba. La reforma electoral de 1977 se reformó la Constitución. Es decir, el plan A sí pasó en el 77. En 90 también se reformó la Constitución en materia electoral. En 93 también, en 96 también. En el 2007 también se reformó la Constitución. Y en el 2014 también se reformó la Constitución. Es decir, estamos en un problema muy importante porque todas las reformas electorales siempre se habían reformado la Constitución y habían alcanzado los votos como oposición, ¿no? Ahora no alcanzaron los votos para una reforma constitucional. Primera vez que sucede. Pero se aprueba una reforma. También primera vez que sucede que tenemos una reforma electoral donde no se reformó la Constitución, pero sí se reformó la ley. Como no alcanzaron los votos para reformar la Constitución, pues pasamos al plan B y se reformó solamente la ley.
Pero eso fue muy grave, porque la reforma legal que se hizo es contraria a la Constitución. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Pues que seguramente la Corte diga lo mismo que dijo con la primera parte del plan B. La Corte va a decir, ¿sabes qué? Pues la segunda parte del plan B es lo más seguro, no sabemos si van a alcanzar los 8 votos o no. Que la Corte diga, oye, pues sabes que la segunda parte del plan B también es inconstitucional. Pero ¿a qué me refiero con todo esto? Que se perdió la comunicación entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que en consenso se haga una reforma constitucional electoral. Y se perdió esa comunicación y ahorita nos estamos enfrentando a todos esos problemas. Entonces, si ahorita no hay forma de hacer una reforma constitucional y más que ya vencieron los plazos, pues este sistema de control constitucional entre la Corte y el Tribunal ya va a quedar así. No hay forma de cambiarlo antes de que inicie el 2024. Esto que dice Aldo, ¿cuándo se puede perfeccionar? Hay que revisarlo para ya el próximo Congreso de la Unión. Las nuevas diputadas y diputados y los nuevos senadores y senadoras, pues podrán revisar después de la elección del 2024 todos estos temas. Pero también viene una pregunta muy importante. ¿Cuál es la otra pregunta muy importante? ¿Qué va a pasar después del 2024? Y ya ve lo que dijo el presidente. ¿En qué está el presidente en este momento? Nos vamos al plan C. ¿Y cuál es el plan C? Pues que en el 2024 se alcance la mayoría en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados para reformar la Constitución en materia electoral. Entonces, el plan C es que todavía el presidente de la República presente una iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre del año que entra. ¿Por qué les digo el 1 de septiembre? Porque es cuando se instala el Congreso de la Unión con nuevas autoridades, ¿no? Y si ese Congreso de la Unión tiene mayoría para hacer la reforma constitucional, pues se va a lograr una reforma constitucional, pero conforme a la iniciativa del presidente de la República. Entonces, el plan C es lograr los votos el próximo año para la reforma constitucional. Porque acuérdense que el presidente de nuestro actual presidente se va el año que entra, el 30 de septiembre. No se va en diciembre como antes, que terminaba su mandato el 30 de noviembre y el 1 de diciembre teníamos un nuevo presidente. Ahora termina su mandato el 30 de septiembre y el 1 de octubre tendremos un nuevo presidente o una nueva presidenta. Bueno, pues todavía tiene un mes el presidente, todo septiembre del 2024, para presentar iniciativas de reformas constitucionales. Pero para que lo logre eso, necesita tener los votos suficientes. Entonces, el plan C, perdón, quiere decir que el presidente le está apostando a tener mayoría en el Senado de la República, a tener mayoría en la Cámara de Diputaciones y a tener mayoría en los congresos locales, conforme a los resultados de las elecciones de 2024. Si alcanza esa mayoría, pues sí le alcanza para reformar la Constitución y reformar todo este sistema. Nada más que hay que ver si al reformar todo este sistema electoral de lo que estamos hablando hoy, de este tema de constitucional, pues los discute con otras autoridades. A ver si para el año que entra, si de verdad le alcanzan los votos para hacer una reforma constitucional, pues pida su opinión a la Corte, pida su opinión al Tribunal Electoral, pida su opinión al INE y pida su opinión a los partidos y a los especialistas en materia electoral. Habrá que ver qué pasa, habrá que ver si nuevamente tenemos comunicación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o simplemente se presenta la iniciativa constitucional sin consultarle a ninguno de los especialistas ni a ninguna de las autoridades. Ninguna de las autoridades. Eso puede pasar. Ahora, el segundo punto que pudiera pasar es que no le alcance la mayoría para una reforma constitucional después de los resultados del 24. Si no le alcanza, entonces ya poco a poco se tendrían que poner de acuerdo todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para hacer ya una consensada, discutida, no en un mes de septiembre,
sino posteriormente con más tiempo, pues hacer lo que llamamos, ¿no? Que lo veremos si ustedes se inscriben a otros diplomados, lo que llamamos el Parlamento abierto, ¿no? Podremos tener quizá para el 25 por ahí una reforma electoral bien analizada, bien consensada, como dice Aldo, revisando los controles de constitucionalidad de la Corte en materia electoral y los controles de constitucionalidad del Tribunal Electoral también en materia electoral, discutida por todos los partidos políticos, que se citen ahí en el Congreso, ¿no? A la Corte, qué opina en materia electoral la Corte, que se cite en el Congreso al Tribunal, al INE, a los propios partidos políticos, ¿no? También las dirigencias que vayan a ir en su opinión, que vengan especialistas nacionales, especialistas del extranjero, para tener una verdadera reforma electoral que haga más eficiente el sistema y aplicar toda esta teoría que hemos estado platicando del pensamiento crítico. Pero estamos así en dos posiciones. Ahora, fíjense lo importante de esto que les voy a decir. ¿Quién va a decidir si va a dar los votos al presidente de la República para presentar una iniciativa de reforma constitucional en septiembre? Pues todas nosotras y nosotros. Vemos en el 2024, pues los resultados van a decirle al presidente si le alcanza para una reforma constitucional, que la mayoría de los senadores y senadoras de las diputaciones federales pues están con usted, son gente de su grupo, y si le alcanza la reforma constitucional. Entonces le van a decir, pues ya, ven, ya tenemos aquí los resultados y no le alcanza para la constitución, porque si votaron, ¿no? Tenemos una serie de diputados de nuestro lado, pero otra serie de diputados que no están de nuestro lado y no alcanzan los votos. Eso lo vamos a decir nosotros, la ciudadanía. Y otro tema muy importante, ojalá la ciudadanía sí se decida en el 2024, pero toda la ciudadanía. Porque fíjense lo que sucede, desde que nace el INE, como ya platicamos en 1990, pues salimos a votar el 50% de la ciudadanía. En las elecciones del 91, las del 94 presidenciales, las elecciones del 97, las del 2000 presidenciales, todas las que ustedes quieran, salimos a votar el 50%. Y el otro 50% de la ciudadanía no sale a votar. Entonces ya llevamos 32 años así. ¿Y pues, qué se espera para el 2024? Pues no tener estos márgenes del 50%, sino subir el margen al 60, al 70, quizás si nos va muy bien el 80%, para que sea la ciudadanía la que decida pues cómo se va a integrar el Congreso de la Unión después del 2024. Porque ojo, si no sale la ciudadanía a votar, los que van a decidir eso son los partidos políticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque los partidos políticos sí salen a votar, es decir, su militancia sí sale a votar. Por ejemplo, el año pasado en Quintana Roo solamente salió a votar el 37% de la ciudadanía. Y ya si revisamos ese tema a fondo, pues no salió el 37% de la ciudadanía. Los que salieron a votar en Quintana Roo, pues es el voto duro de los partidos políticos. Es decir, los que salieron a votar en Quintana Roo fue la militancia de los partidos. Por ejemplo, un partido grande puede decir, como es Morena en este momento, puede decir, ah, pues yo en Quintana Roo tenía el voto duro del 20%. Mi militancia es el 20%. Imagínense Quintana Roo, un partido dice, no, mi militancia es el 5%. Otro dice, mi militancia es el 10%. Pero ya llevamos 35% de ciudadanía que está dentro de los partidos, que son militantes o simpatizantes de los partidos. Entonces viene la elección de Quintana Roo, vota el 37% de los que tienen credencial y están en la lista nominal. ¿Quiénes votaron en Quintana Roo? Pues conclusión, los militantes y los simpatizantes de los partidos políticos, porque ellos tenían el 35%. Y de la sociedad civil, ¿cuántos salieron a votar? 2%. Es un supuesto. Entonces, si seguimos votando solamente el 50% de la ciudadanía, en general o en medio, pues quienes deciden quiénes van a integrar el Senado de la República y la Cámara de Diputaciones, pues serán nuevamente los simpatizantes y los militantes de los partidos políticos.
Pues para que en el 2024 se decida quién integra el Senado y quién integra la Cámara de Diputadas y Diputados, pues necesitamos salir a votar toda la sociedad en general, toda la sociedad civil. Y tenemos que subir esa margen del 50%, pues al 70%, para que entonces decida la ciudadanía si al presidente le alcanzan los votos para reformar la Constitución el año que entra o no. Es decir, para que aplique el plan C el presidente, eso lo tiene que decidir la ciudadanía y no podemos dejar que lo decidan las militancias de los partidos políticos. También la sociedad en general, los que no militamos en ningún partido, bien tenemos que decidir esos temas. No podemos dejar solamente a la militancia de los partidos políticos que decidan todos esos temas hasta llegar al nivel de una reforma constitucional. Por eso es muy importante nuestro voto en el 2024 para que después seamos nosotros, la sociedad civil, la que tomemos la decisión si le van a alcanzar los votos al presidente para hacer reformas constitucionales, que no solo le interesa la electoral, sino quiere hacer reformas constitucionales en otras materias antes de terminar su encargo, pero eso lo va a decidir la ciudadanía en el 2024. O sea, yo espero que sea la ciudadanía la que decida eso y no sea la militancia solamente de los partidos políticos, porque acuérdense que los partidos políticos pues van a hacer muy bien su trabajo y le van a decir a todos sus militantes, a todos sus simpatizantes, pues vayan a votar en el 2024 por nuestro partido. Y seguramente así lo van a hacer. Pero también la sociedad civil lo tenemos que hacer. Van a ver que si en el 2024 sale un porcentaje, salió a votar el 50%, pues créanme que de ese 50%, el 10% somos sociedad civil y el 40% son militantes y simpatizantes de los partidos políticos. Pero si nos dicen en el 24 salió el 70%, pues ya por lo menos salió 30%, 35% de la sociedad civil y entonces ya sería la propia sociedad civil la que tomó finalmente la decisión si le van a alcanzar los votos al presidente de la República para este famoso ahora plan C, reformar la Constitución después del 2024. Y entre esas reformas está la electoral. Pero bueno, se puede reformar la Constitución o no en el 2024, pues sí sería muy importante, como también lo señaló Aldo, revisar todos estos temas. ¿Qué atribuciones tiene la Corte? ¿Cómo lo podemos perfeccionar? ¿Y qué atribuciones tiene el tribunal? ¿Y cómo lo podemos perfeccionar? Entonces vean cómo este diplomado de epistemología llega hasta acá, ¿no? Perfeccionar los sistemas. Acuérdense que la epistemología se trata de generar nuevo conocimiento y generar nuevo conocimiento haciéndonos preguntas. El día de hoy, pues generamos nuevo conocimiento haciéndonos preguntas sobre el sistema electoral en México. Está bien tener este híbrido, están bien las atribuciones de la Corte, están bien las atribuciones del tribunal, o qué le modificamos. Haciéndonos estas preguntas, pues estamos generando nuevo conocimiento y lo mismo tendrá que hacer el Poder Legislativo cuando quiera realizar una reforma constitucional al sistema electoral. Está bien el INE, que no está bien del INE, que le modificamos al INE, están bien los institutos estatales en los estados, es decir, los OPLES, el de la Ciudad de México, o qué les modificamos, qué hacen los tribunales electorales en las 32 entidades federativas, qué atribuciones tienen, están bien, las modificamos. Ahorita hay un problema, por ejemplo, muy delicado del financiamiento de presupuesto para los institutos y los tribunales electorales en los estados. El sistema electoral nos dice actualmente, ¿no? La ley electoral nos dice que los presupuestos de los institutos estatales electorales y los presupuestos de los tribunales electorales en las 32 entidades federativas los aprueba el Congreso de su estado o el Congreso de la Ciudad de México. Pero ¿qué está pasando en muchos estados? Por ejemplo, en Colima, que el Congreso de Colima no quiere aprobar el presupuesto al Instituto Electoral de Colima y no quiere aprobar el presupuesto al Tribunal Electoral de Colima, o sea, presupuesto suficiente para que cumplan con todas sus funciones. Entonces también hay que revisar esos temas, porque no es posible que cada año el Tribunal Electoral de Colima le diga al Congreso, pues cuánto me vas a aprobar de presupuesto. Y si me apruebas esto, puedo cumplir con estas funciones.
pero si no me apruebas este presupuesto, no puedo cumplir con esas funciones. O sea, no puede ser que un instituto o un tribunal electoral en una entidad federativa tenga que esperarse a ver qué presupuesto le van a autorizar el Congreso de su estado para ver con qué funciones puede cumplir y con qué funciones no puede cumplir. Cualquier autoridad electoral debería tener el presupuesto suficiente para cumplir con todas sus funciones y no esperar cada año cuánto se le va a aprobar del presupuesto por parte de su Congreso dentro de su entidad federal. También eso se podría revisar en una reforma constitucional. En fin, pero lo primero que tenemos que hacer es votar en 2024, pensar bien nuestro voto, tener un voto muy informado, para después esperar cuándo vamos a modificar el sistema electoral en nuestro país, pues obviamente generando un sistema más eficiente, como lo señaló Aldo, un mejor sistema, ¿no? Entonces hay que empezar con votar con un voto bien informado y luego esperar a ver en qué momento se va a dar una reforma electoral, que acuérdense que siempre se da. Siempre a veces hablaban de la reforma electoral definitiva. Nunca va a haber una reforma electoral definitiva, siempre vamos a ir perfeccionando el sistema. Hay que empezar, como el día de hoy, a discutir, ¿no? A criticar, a cuestionar cómo se puede perfeccionar el sistema. Ya veremos después, ¿no? Seguramente después del 2024, pues ya veremos cómo se puede perfeccionar el sistema y cuál va a ser el momento correcto para hacer esas reformas y pues desde ahorita no plantearnos estas discusiones y sugerir algunos temas relacionados con la reforma electoral. Pero vean cómo insisto, de un diplomado que se refiere a la epistemología, podemos llegar a todos estos objetivos y a todas estas consecuencias, ¿no? La epistemología, en pocas palabras, de eso nos habla, de discutir los temas, de cuestionar los temas y de buscar nuevos objetivos y nuevas soluciones a estos temas. El día de hoy se trató del sistema electoral, revisarlo un poco relacionado con la justicia electoral, qué hace la Corte, qué hace el Tribunal, cómo lo podemos perfeccionar, pero ya verán en este diplomado de epistemología otros temas de teoría y también otros temas de la práctica, tratando siempre de, haciéndonos preguntas, resolver algunos cuestionamientos. Y no se les olvide, ¿no? Lo que platicamos ayer, el pensamiento crítico. Ahorita estamos hablando del pensamiento crítico relacionado con el sistema electoral, pero el pensamiento crítico nos sirve a todas las personas para todo, ¿no? Como vimos ayer, nos sirve en la academia, nos sirve en la profesional y también nos sirve en lo personal. No siempre hacernos preguntas cuando empieza el día, ¿en qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿Cómo lo puedo perfeccionar? En lo académico, ¿en qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿Cómo lo puedo perfeccionar? Y también en lo profesional, ¿en qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿Y cómo puedo perfeccionar todo eso, ¿no? De eso se trata el pensamiento crítico y de eso se trata también la epistemología. Bueno, compañeras y compañeros, no sé si tuvieran alguna otra duda, alguna otra opinión, alguna otra participación. Si no, como se los dije ayer, esta presentación que vimos hoy queda aquí a sus órdenes, ¿no? En mi correo electrónico, lo que vimos el día de ayer, el día de hoy. Si alguien quisiera esta presentación, pues con todo gusto está a sus órdenes. Me puede escribir a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Se me escriben, yo con todo gusto les contesto enviándoles esta presentación. Y también ahí en ese correo siempre estaré ahí a sus órdenes por si tuvieran alguna duda sobre la Escuela Judicial Electoral, sobre sus cursos, su oferta académica, cualquier tema relacionado con la Escuela Judicial Electoral, pues ahí estoy a sus órdenes, de verdad les agradezco. También quiero felicitarlos a todos por entrar a este diplomado. El que ustedes estén en diplomados de la Escuela Judicial Electoral, pues habla muy bien de ustedes como personas porque están haciendo un esfuerzo adicional, porque obviamente todas y todos ustedes pues tienen muchas actividades y aún así se inscriben a los diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Insisto, eso hablaba muy bien de ustedes, las felicito, los felicito. Ojalá entren a otros diplomados y ojalá nos podamos ver en alguna otra sesión, pero estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y también le agradezco a mi compañera, la maestra Inés, que estuvo con nosotros aquí dándole seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, Aldo. César, muchas gracias. Carmelita, gracias. Víctor, David, muchas gracias. Eder, muchas gracias. Inés, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.